espere tantico, por favor, que aquí no me confirma que esté grabando todavía. ¿Usted ya le confirmó la grabación? No, a mí no. Buenas noches, apreciados estudiantes. Damos inicio a la conferencia, a la webconferencia de la unidad 2 de nuestro curso de Pensamiento Lógico Matemático, que estará a cargo del profesor Jesús Ángel Paredes, del profesor José Adrián Lozada y del profesor Hugo López Aranda. Muy buenas noches para todos y bienvenidos a esta webconferencia. Profesor Jesús Ángel, ya estoy grabando. ¿Usted también está grabando? Sí, sí, profe, ya también, ya Entonces, aquí me ok, aparece. profe, ya puede iniciar con su tema, por favor. Listo, profe Hugo, muchísimas gracias. Nuevamente darle la bienvenida a todos los estudiantes que están asistiendo a esta segunda web conferencia que vamos a trabajar sobre la temática de la tarea número 2, ¿sí? Esto es del curso Pensamiento Lógico Matemático. Esta tarea está denominada Aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. Profe Jesús, creo que su merced está compartiendo o no está compartiendo pantalla. Sí, estoy compartiendo pantalla. No Yo está no, compartiendo, no, profe. señor. ¿No? No lo vemos. Entonces, espérame, yo vuelvo a compartir pantalla. ¿Ahora? Mm, Ya, profe, ya. muy bien. ¿Sí? Sí, señor. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces, antes de iniciar con la con la temática que vamos a trabajar, es importante recordarles, ¿sí?, que esta tarea inició el 26 de septiembre, ¿sí?, y tiene fecha de cierre el 16 de octubre. Entonces, en estos momentos, ustedes ya deben ir subiendo sus avances a los foros, ¿sí?, para que nosotros, los tutores, estemos haciendo la realimentación debida. ¿Sí? Entonces, por favor, recuerden, si todavía no han seleccionado la letra que van a desarrollar en la tarea, es importante que lo hagan. ¿Sí? Bueno, aquí, ¿cuáles son esos conceptos que vamos a desarrollar en esta segunda webconferencia? ¿Sí? Que estos conceptos son cuantificadores, proposiciones categóricas, clasificación de proposiciones categóricas y razonamiento deductivo e inductivo. ¿Sí? Estos son los conceptos necesarios que ustedes necesitan conocer para que tengan un desarrollo efectivo, ¿sí?, en la tarea número 2. Entonces, vamos a hablar primero sobre los cuantificadores. ¿Qué son los cuantificadores? Entonces, aquí encontramos que los cuantificadores es una expresión con la que se pretende cuantificar o determinar la cantidad en una proposición, ¿sí? Es una palabra, es una expresión que expresa una cantidad, ¿sí? ¿Y cuáles son esas expresiones que nosotros por lo regular utilizamos? ¿O cuáles son esas expresiones más utilizadas para cuantificar? Pues está todos, algunos, ningunos, no todos, solo uno, existe por lo menos un, ¿sí? O algún. Entonces, estas expresiones son las más utilizadas para cuantificar una proposición. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Algunos ejemplos de los cuantificadores. ¿En qué momento nosotros lo utilizamos? Entonces, nosotros lo podemos utilizar cuando decimos, todos los cursos son virtuales. Algunos cursos tienen prácticas presenciales. Ningún curso es colectivo. No todos los cursos son teóricos, teórico-práctico. Solo uno tiene componente práctico. Existen, ¿sí?, existen por lo menos un curso con un solo crédito y tenemos aquí como último ejemplo, algún laboratorio se maneja con simulador. Entonces aquí nosotros podemos ver proposiciones en las cuales estamos utilizando cuantificadores, ¿sí? Bueno, existen también clases de cuantificadores, ¿sí? Clases de cuantificadores, como ustedes pudieron observar, ahí dice todos, algunos o solo un elemento, ¿sí? Entonces, tenemos el primer cuantificador que se denomina cuantificador universal. Este cuantificador universal indica que todos los elementos que pertenecen al conjunto tienen esa característica de dicho conjunto, ¿sí? ¿Y cómo se simboliza este cuantificador universal? ¿Sí? Pues vamos a decirlo de una forma coloquial, es como una invertida, ¿sí? Y se lee para todo X. O también se puede leer para cada X o todos los X. Entonces cuando nosotros utilizamos este cuantificador universal, pues cuando nosotros
podemos afirmar o negar una proposición en la cual se están incluyendo todos esos elementos. Entonces decimos, todos los animales, ¿sí? Todos los animales salvajes son peligrosos. Aquí tenemos una proposición pues que estamos afirmando, ¿sí? Entonces estamos utilizando el cuantificador universal afirmativo. También tenemos otro ejemplo en el cual decimos, ningún animal salvaje es peligroso. Entonces aquí tenemos el cuantificador universal negativo, ¿sí? Negativo. Y como ustedes ya conocen, toda proposición se puede expresar, ¿sí? Tiene una expresión simbólica. Entonces vamos a aprender a pasar esas expresiones simbólicas, esas proposiciones a una expresión simbólica. Entonces, y también identificando qué cuantificador, ¿sí? Se está utilizando y si es afirmativo o negativo. Entonces, en este caso, y siguiendo con los ejemplos, todos los animales salvajes son peligrosos. Entonces tenemos aquí la expresión, si tenemos una expresión en donde indicamos, se puede leer para todo X, ¿sí? Para todo X que pertenecen al conjunto, se cumple P de X. Pero bueno, ¿cómo eso lo podemos utilizar en el ejemplo? Entonces, en este caso, como estamos diciendo todos, pues utilizamos la expresión simbólica que es el cuantificador universal afirmativo, ¿sí? Entonces, todos escribimos aquí su expresión, animales salvajes. Entonces vamos a decir X, animales salvajes X, porque como no sabemos qué animal salvaje es, existen muchos, entonces escribimos la variable X, entonces son peligrosos. También tenemos aquí la expresión pues, que estamos haciendo con la proposición negando esta proposición y utilizamos el universal negativo. Entonces decimos, para todo X no se cumple P de X. Entonces aquí en este caso vamos a utilizar un conector, bueno, aquí una expresión negando la proposición que ustedes ya la conocen porque la hemos trabajado en la tarea anterior, ¿sí? Y entonces, ¿cómo según este ejemplo, cómo lo pasaríamos? Entonces, en este caso, como estamos afirmando que ningún animal, entonces en este caso se incluyen todos esos animales, todos los animales y utilizamos su conector, su expresión simbólica, ¿sí? Animales salvajes, entonces no son peligrosos. Mire que aquí automáticamente escribimos la negación de que estos animales no son peligrosos. También existe el cuantificador existencial o particular, ¿sí? Este cuantificador nos indica que algunos elementos que pertenecen al conjunto cumplen con la característica de dicho conjunto, ¿sí? ¿Y cómo se representa? Pues en este caso vamos a decir que es como una E invertida, ¿sí? Y se lee, existe por lo menos un X, ¿sí? Existe por lo menos un X. Y aquí tenemos algunos ejemplos en donde podemos identificar, ¿sí? Podemos identificar que estamos utilizando el cuantificador existencial o particular. Entonces, algunos estudiantes tienen cursos prácticos. Entonces, en este caso estamos utilizando el cuantificador existencial afirmativo, ¿sí? O también tenemos este ejemplo, algunos estudiantes no tienen cursos prácticos. Entonces aquí tenemos aquí estamos utilizando el cuantificador existencial, pero estamos negando esa proposición. Entonces en este caso sería un cuantificador existencial negativo. También estas proposiciones también se pueden representar, se pueden representar en un lenguaje simbólico. Entonces, para esto utilizamos su expresión simbólica del cuantificador existencial, ¿sí? Entonces, en este caso, decimos, ¿sí? Tenemos aquí la expresión simbólica. ¿Y cómo podemos leer esta expresión simbólica? Entonces dice, hay al menos un X, ¿sí? Un X que se cumple P de X, o sea, el conjunto P. Entonces, lo vamos a relacionar con el conjunto, con el ejemplo o la proposición que tenemos aquí. Entonces, algunos, ¿cómo se representa algunos? Aquí tenemos su expresión simbólica. Estudiante, entre paréntesis decimos X. ¿Por qué X? Porque no sabemos qué estudiante es, ¿sí? Aquí tenemos el conector, la conjunción y tiene cursos prácticos, ¿sí? Tiene cursos prácticos. Entonces, en este caso podemos representarlo también utilizando la variable X porque no sabemos cuáles son esos cursos prácticos.
¿Cómo se representa un existencial negativo? Entonces tenemos aquí, algunos estudiantes no tienen cursos prácticos. ¿Cómo se lee esta expresión simbólica? ¿Sí? Aquí tenemos que algunas pertenecen al conjunto, entonces se cumple P de X. ¿Cómo podemos leer esto? Hay al menos un elemento, ¿sí? Un elemento, en este caso X, no se cumple P de X. Entonces, relacionándolo con el ejemplo que nosotros tenemos aquí algunos. ¿Cómo se expresa algunos? Entonces aquí yo tengo su expresión simbólica, estudiante, ¿sí? X, y entonces no tienen curso. Entonces aquí utilizamos la expresión para negar la proposición, ¿sí? Para negar la proposición. Entonces, no tienen cursos prácticos, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros miremos ahí que se está negando la proposición, pues utilizamos el símbolo de negación que ustedes, como ya lo dije anteriormente, lo conocen. También existen el cuantificador existencial único, ¿sí? Que me indica que solamente un elemento, ¿sí? Del conjunto cumple con esa característica. Entonces aquí podemos decir, puede existir casos donde el cuantificador existencial puede hacer referencia solo a uno y tan solo a un elemento del conjunto. Se representa con el símbolo, pues en este caso la E invertida, y aquí tenemos un signo de admiración, pues en matemáticas también lo podemos leer como un factorial, pero bueno, en estadística, pero no es el caso. Para una función proporcional, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede leer esto? ¿Sí? ¿Cómo se lee la expresión correcta? Entonces, tenemos aquí, existe un único valor de X tal que, ¿sí? En este caso, P de X es verdadera, o sea, la función X es verdadera. Entonces, tenemos aquí en el ejemplo que X equivale fue un presidente de Colombia en el año 2020. ¿Sí? Y entonces, si reemplazamos la expresión que tenemos aquí, ¿sí? ¿Cómo podemos leer esto? Entonces, existe un único, ¿sí? X, entre paréntesis, que fue presidente de Colombia en el año 2020. Haciendo su expresión simbólica, entonces en este caso, como existe solamente un único, entonces hacemos su expresión, X en este caso sería presidente de Colombia y presidente, perdón, y en Colombia en el año 2020. ¿Sí? Profesor Entonces, Jesús, me regala un sí, momentico, por favor. sí. Estimados estudiantes, cuando el profe termine la sección de él, vamos a dar respuesta a todas sus preguntas, por favor. ¿Listo? Cuando él termine la parte de cuantificadores, ya podemos atender sus preguntas, por favor. Muchas gracias, profe. Listo, profe. Sí, es importante, pues más adelante van a ver un espacio pues para que ustedes vayan anotando ahí, llevando las preguntas y pues cuando le demos el espacio, pues le damos respuesta a sus preguntas. ¿Listo? Profe, algunos estudiantes manifiestan que si puede ir un poquito más despacio, por favor. Más despacio. Sí, señor. Bueno, listo. Gracias. Entonces, en este caso, ¿sí? Tenemos que el cuantificador existencial único, ¿sí? Que indica que solamente existe un elemento del conjunto, ¿sí? Existe un elemento del conjunto que cumple con la característica del conjunto. Entonces, ¿cómo se representa eso? Entonces, en este caso, tenemos aquí su expresión simbólica que se lee, existe un único valor, ¿sí? De X, tal que cumple con la función P de X, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Entonces nos están dando que X es un presidente de Colombia en el año 2020. ¿Cómo podemos pasar esa expresión, ¿sí? Esa proposición, utilizando el existencial único? Entonces en este caso podemos decir, ¿sí? Pasamos su expresión simbólica, presidente, entre paréntesis, pues hacemos una X. ¿Por qué? Porque pues no sabemos qué presidente es de todos los presidentes que ha tenido Colombia, ¿sí? Pero en este caso nos están diciendo y en Colombia en el año 2020. Entonces, en este caso, ya hay una condición de que el elemento, ¿sí? ¿Cuál elemento o cuál presidente fue presidente de Colombia en el año 2020? Entonces nosotros vemos cuáles son de todos esos presidentes que estuvieron en el año 2020 y pues en este caso haríamos referencia, ¿sí? O estaríamos cumpliendo con la característica del existencial único.
Bueno, aquí tenemos un resumen de los cuantificadores que ustedes estudiantes deben reconocer, porque la guía no lo va a pedir, ¿sí? En el primer ejercicio de la tarea nos dan unos argumentos y ustedes deben ver la naturaleza del argumento para poder indicar qué cuantificador es, ¿sí? Entonces ustedes van a leer la proposición que está ahí y entonces ven, puede ser algunos, pueden ser todos, ¿sí? Puede ser ninguno, ¿sí? Entonces, pero todo esto hace referencia, ¿sí? Todo esto hace referencia a la naturaleza de la proposición. Entonces, aquí tenemos un resumen de los tres cuantificadores que acabamos de trabajar, ¿sí? Existe el cuantificador universal, ¿sí? Aquí tenemos, ¿sí? Su expresión simbólica y se puede leer para todo, ¿sí? ¿Sí? Y aquí tenemos su expresión, digamos, simbólica más generalizada. Entonces podemos leer para todo X que pertenece al conjunto A, ¿sí? Se cumple el conjunto o la función P de X. Entonces, en este caso, este es el símbolo del conjunto, del cuantificador universal. También tenemos el cuantificador existencial, ¿sí? Que nos está indicando que hay un elemento de ese conjunto, o bueno, a varios elementos de ese conjunto que cumplen con esa característica, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede leer? ¿Sí? Existen, mira, aquí tenemos nuestra expresión simbólica, dice, existe al menos un elemento o X en el que pertenecen al conjunto A para que se cumpla P de X, ¿sí? Para que se cumpla P de X. Y también hay una característica, digamos, del cuantificador existencial único, que en ocasiones tenemos un conjunto o una proposición que solamente tiene un elemento que cumple con dicha característica del conjunto, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos su expresión simbólica, ¿sí? Y pues como solamente es un elemento, pues se le agrega aquí el signo de admiración, llamémoslo así, pero en sí tiene, digamos, se puede leer como factorial también, según el contexto, y se lee, existe una única, ¿sí? Un único elemento de X, ¿sí? Del conjunto A para que se cumpla P de X. ¿Sí? Entonces, estos serían los tres cuantificadores, digamos, necesarios para que ustedes puedan desarrollar, ¿sí? Puedan desarrollar el ejercicio o el punto número 1 de la tarea 2, ¿sí? Entonces, aquí pues ya vemos algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, todos los chilenos comen salmón. Entonces, en este caso, ¿qué tipo de cuantificador estamos utilizando? ¿Sí? Estamos utilizando el cuantificador universal afirmativo, ¿sí? ¿Por qué es afirmativo? Porque pues aquí nos están diciendo la misma expresión que todos los chilenos y pues no hay, digamos, no está la expresión de no, ¿sí? O ninguno. Entonces, aquí todos universal, ¿sí? Afirmativo. ¿Cómo yo puedo pasar esta expresión, esta proposición a una expresión simbólica? Entonces, ¿cuál es el símbolo del cuantificador universal? Pues lo tenemos aquí. Chilenos, pues en este caso decimos chilenos y decimos X. ¿Por qué? Porque no sabemos pues qué persona de Chile es, come, entonces come salmón, ¿sí? Tenemos otro ejemplo. Para ningún cantante es importante la fama. Entonces, aquí nos están indicando que para todos los cantantes no es importante la fama. Entonces, aquí tenemos un universal, ¿sí? Tenemos el universal negativo, ¿sí? Negativo. ¿Y cómo pasamos esta proposición, ¿sí? ¿Cómo pasamos esta proposición a una expresión simbólica? Entonces, en este caso, como nos están diciendo que ningún cantante, es decir, todos, ¿sí? Entonces, utilizamos el universal, el cuantificador universal, decimos cantante, ¿sí? Entre paréntesis X, porque no sabemos de a qué cantante es referencia, porque como son todos, entonces, ¿sí? Entonces no le importa la fama, ¿sí? No le interesa la fama. Tenemos aquí otros ejemplos, ¿sí? El ejemplo 3. Existe al menos un mexicano que escribe poema y es político, ¿sí?
Entonces, aquí tenemos que existe al menos qué cuantificador estamos utilizando. Entonces, estamos utilizando el cuantificador existencial, ¿sí? Y como esta proposición se está afirmando, entonces en este caso sería un existencial afirmativo. ¿Cómo yo puedo pasar a esta expresión, esta proposición a una expresión simbólica? Pues como están diciendo que hay algunos mexicanos que escriben poemas y son políticos, entonces yo digo, aquí, existencial afirmativo, ¿sí? Hago su expresión simbólica, ¿sí? Mexicano, entonces en este caso hago paréntesis, ¿por qué? Porque no sabemos de todas las personas de México, y escriben poema y son políticos, ¿sí? Tenemos aquí el ejemplo número 4. Algunos profesores no tienen doctorado. Entonces, aquí tenemos otro cuantificador, el cuantificador existencial, pero en este caso se está negando. ¿Cómo podemos identificarlo? Pues aquí la misma proposición, la misma naturaleza de la proposición nos lo está diciendo. ¿Cómo yo puedo pasar esta proposición a una expresión simbólica? En este caso, yo dije, bueno, aquí estamos utilizando el existencial, hago su expresión simbólica, su símbolo, ¿sí? Entre paréntesis digo profesor, ¿sí? ¿Y por qué utilizo la X? Porque no sabemos de todos los profesores quiénes son y no tienen doctorado, ¿sí? No tienen doctorado y pues hago también, entre paréntesis escribo X porque no sabemos qué doctorado es. ¿Sí? Bueno, entonces, con esto ya damos fin, ¿sí? Damos fin al primer tema, ¿sí? Al primer concepto que es necesario y fundamental para el desarrollo de la tarea número 2, que son cuantificadores. Listo. Estimados estudiantes, si tienen alguna duda o inquietud, por favor, pueden plasmarla en el chat y le podríamos colaborar con la solución de la duda o inquietud, muchachos. Venga, yo veo el chat porque no logro identificar. ¿Dejo de compartir, profe Adrián? ¿O sigo? Sí, señor, por favor, y yo ya puedo compartir entonces la grabación y de mi presentación y posteriormente su merced entonces podría solucionar las dudas de los estudiantes por el chat. Sí, sí, yo aporto ahí en él. Por favor, me confirman si están viendo la presentación, por favor. Sí, señor. Gracias. Bueno, continuando entonces ya con la temática de la conferencia de la tarea 2, vamos a continuar con lo que es el tema de las proposiciones categóricas, muchachos. Entonces, ya nosotros habíamos trabajado lo que son proposiciones simples y compuestas, ¿verdad? En la tarea 1. En este momento vamos a tratar esas proposiciones, pero ya entonces con un valor de verdad. ¿Cuáles valores de verdad hay? Verdadero y falso, ¿cierto? Si nos vamos nosotros, digamos, a primero o segundo de primaria, recordamos allá en nuestra clase de español o castellano que toda oración tiene un sujeto y un predicado, ¿cierto? Es por eso que nosotros en este momento vamos a identificar a S como el sujeto y a P como el predicado, ¿vale, muchachos? De esta manera nosotros podríamos entender la estructura como tal de una proposición compuesta, de una proposición categórica, perdón. Listo. Entonces, dicho esto, muchachos, tenemos tres ejemplos acá. Nos dicen, ningún soltero es casado. Si nos damos cuenta, nosotros nos están diciendo una verdad, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, es verdadero, muchachos. Tengamos en cuenta esto. El ejercicio, el ejemplo 2 nos dice, algunas motos Honda no son fabricadas en Japón. También es verdadero. Es porque nosotros estamos afirmando esta información que estamos diciendo dentro de la proposición categórica.
Y como P3 tenemos a todos los animales carnívoros se alimentan de plantas. Aquí, si nosotros vamos al contexto de la información que estamos diciendo dentro de la proposición categórica, nos damos cuenta que es falso, ¿cierto? Bueno, aquí algo por el estilo, digamos que podemos nosotros ingresar y poder mirar y observar, nos damos cuenta que dentro de estas proposiciones P1, P2, P3, vamos a encontrar un cuantificador, ¿cierto? Ningún, que era lo que estaba hablando hace un momento el profe Jesús, ningún, estamos diciendo que no hay un solo, algunas, o sea, algunas motos del conjunto de las motos y todos los animales, estamos diciendo todos, ya estamos hablando de un cuantificador universal afirmativo, ¿cierto? Bueno, dicho esto, muchachos, identifiquemos proposiciones categóricas, entonces sería el enunciado que afirma o niega que todos o alguno de los miembros de la categoría son incluidos en otra, ¿cierto? Por ejemplo, todos los animales carnívoros se alimentan de plantas. Sabemos que bien es cierto, es falsa la información que nos están dando, pero tenemos que entender que esta proposición categórica tiene una estructura, muchachos, ¿vale? Entonces, como lo veníamos diciendo hace un momento, todos significaría el cuantificador. Miren, para que se ubiquen en cuanto a la guía, muchachos, este es el ejercicio 2 prácticamente, para que ustedes, digamos, se centren en esta partecita del ejercicio 2 y con esto lo pueden solucionar de la manera más fácil, ¿vale? Entonces, cuando nos dicen todos, entonces sería el cuantificador, el sujeto son los animales carnívoros, ¿cierto? Esos son el sujeto, el sujeto es de lo que estamos hablando y el predicado es de lo que se dice de lo que estamos hablando. Posteriormente encontramos el verbo cópula, ¿cierto? ¿Cuál sería el verbo aquí en esta partecita, en esta proposición, muchachos? Se alimentan, ¿cierto? Se alimentan. Ese sería el verbo cópula. Y el predicado sería de las plantas, ¿vale? Esto, como tal, nos arroja a nosotros una proposición, muchachos. Bueno. Entonces, como lo veníamos diciendo hace un momento, el cuantificador es lo que determina si la proposición se refiere a todos los sujetos de un conjunto o a una parte de ellos o solamente uno. Recuerden que cuando estamos hablando de todos es el cuantificador universal. Cuando hablamos de unos o algunos sería existencial y cuando hablamos de un solo elemento del conjunto es un existencial único. ¿Vale, muchachos? Cuando nosotros hablamos del sujeto, es de lo que estamos hablando en la proposición. Es el conjunto o subconjunto de individuos o cosas de las que trata la proposición, muchachos. La cópula, es decir, el lazo, es prácticamente el verbo, entre comillas. Podemos determinar de que eso es el verbo que está uniendo el sujeto con el predicado, muchachos. Y el predicado es lo que estamos afirmando o negando del sujeto. ¿Vale? Bueno, un ejemplo general. Todos los hombres son mamíferos. Si nos damos cuenta, muchachos, cuantificador, todos. Sujeto, los hombres. Verbo cópula, son. Predicado, mamíferos. ¿De qué tipo de proposición estamos hablando en este momento, muchachos? Alguien que me conteste en el chat. Para aquellos estudiantes que dijeron que es un universal afirmativo, están en lo correcto, muchachos. Este tipo de proposición categórica es universal afirmativa. ¿Vale? Entonces, algunos casados son infieles. Cuantificador, algunos, sujeto, casados, que es de los que estamos hablando, verbo cópula son y predicado infieles. ¿Vale, muchachos? ¿De qué tipo estamos hablando en este momento? ¿De qué tipo de proposición categórica? Es una existencial o particular afirmativa, ¿vale, muchachos? O sea, aquí en el chat, profe José, están diciendo existencial afirmativo. Muy bien, felicidades a esas personas que están muy juiciosas allí, pues, cuidado, ¿vale, muchachos? Entonces, se percibe que los tipos de enunciado sujeto-predicado son los que encontramos en forma lógica, que también es conocida como aristotélica, tradicional o silogismo categórico, ¿vale, muchachos? Esto ya es una información como para poder clasificarlas. Entonces, ahora sí, la parte más bonita de esta información. Se clasifican según su cualidad y cantidad. Bueno, en este momento vamos a iniciar el pre
del ejercicio 3. Esta es la información que nosotros vamos a tener en cuenta para poder iniciar a darle solución al ejercicio 3, ¿vale, muchachos? Iniciemos. Afirmativas y negativas. Recordemos que toda proposición tiene un valor de verdad, ¿cierto? ¿Verdadero o falso? Entonces, afirmativas es cuando el predicado es compatible con el sujeto. Por ejemplo, cuando nosotros vemos por ahí dentro de la información dada en la bibliografía de la tarea 2, vemos que todo es P o ningún es P. ¿Me hago entender? Es esta misma información. Cuando vemos S es P, es de que el sujeto es compatible con el predicado, ¿vale, muchachos? Y cuando hablamos de negativas, es cuando el predicado no es compatible con el sujeto. Perdón, muchachos, hubo una interferencia en cuanto a unos cuadros. Entonces, negativas es cuando el predicado no es compatible con el sujeto. ¿Vale, muchachos? Entonces, es cuando, por ejemplo, algunos gatos manejan automóvil. Ya nosotros, por leer nada más el contexto de la proposición categórica, nos damos cuenta que no es compatible, que es negativa. ¿Vale? Entonces, según su cantidad, pueden ser singulares o particulares. Entonces, eso es cuando se refiere a un o a algunos elementos de la clase del sujeto. Por ejemplo, algunos seres humanos han ido a la luna. Bueno, entonces, algunos es el cuantificador, seres humanos es el sujeto, han de haber es el verbo cópula, ido a la luna sería el predicado, ¿vale, muchachos? Cuando hablamos nosotros de universales, como tal, los que están abarcando toda la información, es cuando se refiere a que todos esos elementos de esa clase del sujeto, por ejemplo, todos los seres humanos son mamíferos. ¿Vale, muchachos? Nosotros desde que leemos la información, sabemos de que lo que estamos afirmando dentro de la proposición categórica es verdadero. Por lo tanto, todos los seres humanos son mamíferos. ¿Vale? Bueno, como les decía hace un momento, cuando nosotros vemos este contexto, por ejemplo, S es P, es de que el sujeto es compatible con el predicado, ¿vale? Entonces, como lo está diciendo en esta partecita de información. Y cuando leemos nosotros S no es P, es porque pues efectivamente el sujeto no es compatible con el predicado. Bueno, entonces, ¿de qué nos sirve todo esto a nosotros? Podemos mirar nosotros que hay universales y particulares, ¿cierto? Pero nosotros en las universales podemos encontrar afirmativas y negativas. En las particulares, efectivamente, también podemos encontrar afirmativas y negativas. ¿Cierto, muchachos? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros y de qué manera la vamos a poder identificar? Vamos a identificar que cuando son universales afirmativas, las clasificamos con la letra A. Cuando son universales negativas, las clasificamos con la letra E. Cuando son particulares afirmativas, las clasificamos con la letra I. Y cuando son particulares negativas, las clasificamos con la letra O, la vocal O. ¿Vale? Entonces, tengamos en cuenta que cómo es la forma más fácil de nosotros identificar cuando es A, E, I o U, o O, perdón, sería la forma más correcta de decirlo. Entonces, cuando esa es porque todo S es P, ¿vale? Todo. Leamos esta partecita. Todo es porque estamos hablando de algo universal. Todo S es P. Cuando hablamos de E es porque ningún S es P. Cuando hablamos de I es porque algún S es P. O cuando hablamos de O es porque algún S no es P. Bueno, acá tenemos un ejemplo para cada una de estas situaciones. Entonces, nos damos cuenta que para el ejemplo de la clase A, tenemos de que todos los políticos son honestos, ¿vale? Si nos damos cuenta, estamos afirmando que todos los sujetos son P. Entonces, todo S es P, ¿vale? Entonces, ningún político es honesto. Ningún S es P, como lo dice aquí nosotros en este esquema. Cuando hablamos nosotros de que algunos políticos son honestos, es porque algún S es P. Y en caso contrario de que algunos políticos no son honestos, es porque algún S no es P. Algún S, que es el sujeto de este que son políticos, no es compatible con el predicado, es decir, de que no son honestos. Bueno, muchachos, entonces,
Cuando hablamos nosotros de los tipos de proposiciones, como les decía hace un momento, está la universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa y particular negativa. La universal afirmativa, clase A. Universal negativa, clase E. Particular afirmativa, clase I. Y particular negativa, clase O. Profe, Sí, señor. Adrián, es que aquí en el chat están diciendo algunos estudiantes que sí, de pronto fue un poquito más despacio, sí. Claro, claro, sí, señor, con mucho gusto. Bueno, recordemos que vamos a encontrarnos con este cuadro en el ejercicio 3, específicamente. Ahora sí entramos en materia como tal para el ejercicio 3 de la guía de la tarea 2. Bueno, muchachos, hacemos nosotros este cuadro en donde en la parte superior izquierda colocamos la vocal A, en la superior derecha colocamos E, en la inferior izquierda I y en la inferior derecha O. ¿Vale? Este cuadrito en donde encontramos esta información de contrarios, subcontrarios, subalternos, subalternos y contradictorios cuando están en diagonal, siempre van a estar allí. Esta información siempre es estándar, ¿vale? Es constante. Pero lo más fácil de nosotros poder identificar esta información es cuando nosotros identificamos el tipo de proposición que estamos trabajando. Por ejemplo, volvemos al mismo ejemplo que teníamos hace un momento. Decimos que todos los políticos son honestos. Si nos damos cuenta, todo S es P, por lo tanto es clase A. Cuando nosotros miramos alguna proposición que nos diga ningún político es honesto, entonces sería de clase E, porque ningún S es P, como lo dice esta tablita, mira, muchachos. Ningún S es P, es de clase E. Cuando nos dicen todo S es P, es de clase A. Cuando nos dicen algunos S son P, es de clase I. Y cuando nos dicen algunos S no son P, es de clase O. Es la misma información que estamos trabajando en esta tablita, muchachos, en este cuadrito. Cuando nos dicen algunos políticos son honestos, entonces algunos S son P, por lo tanto estaría dentro de la clase I. Y por último, cuando encontramos algunos políticos no son honestos, es porque algunos S no son P, por lo tanto estaría dentro de la clase O. En el momento en el cual nosotros iniciamos a hacer comparaciones entre proposiciones categóricas, si por ejemplo nos dicen a nosotros la primera y la cuarta, nos dicen a nosotros, todos los políticos son honestos. Y la siguiente proposición dice, algunos políticos no son honestos. Entonces, una es de clase A y la otra es de clase O. Por lo tanto, la relación entre estas proposiciones categóricas, ¿cuál sería? Contradictorios, muchachos. Contradictorios. Cuando estamos hablando de clase A clase I, son subalternas, al igual que cuando es de la clase E a la clase O, subalternas, muchachos. Pero si estamos hablando de clase a clase E, son contrarios. ¿Vale, muchachos? Ahora, nuevamente, como les decía hace un momento, es una forma un poquito más fácil de entenderlas. Cuando es universal afirmativa, la proposición categórica es cuando todo S es P. Todo S es P es de clase A, ¿vale? Esta es la relación entre ellas. Cuando es universal negativa es de clase E y es porque ningún S es P, muchachos. Cuando nosotros decimos que es particular afirmativa es porque es de clase I y es porque algún S es P. Algún S es P, muchachos. Y cuando vemos que es particular negativa es de clase O, es porque algún S no es P. Y aquí encontramos nosotros dentro del cuadrito de la oposición las diferentes formas que se pueden ver entre relaciones entre proposiciones categóricas, muchachos. Ejemplos. Esta es la forma más fácil de nosotros entender los ejemplos de el ejercicio 3 de la guía. Entonces, nos dan a nosotros la proposición P y la proposición Q. Todos los automóviles son consumidores de gasolina. Esa es la proposición P.
La proposición Q nos dice a nosotros que ningún automóvil es consumidor de gasolina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros inicialmente, muchachos? Primero, identificamos qué clase de proposición es. Bueno, cuando nos dicen a nosotros, todos los automóviles son consumidores de gasolina. ¿Ustedes qué dicen que qué tipo de proposición es? Muchachos, todos los automóviles son consumidores de gasolina. ¿Qué tipo de proposición sería? Universal afirmativa, excelente. Muy bien. Cuando nosotros vemos la proposición Q, ningún automóvil es consumidor de gasolina. ¿Qué tipo de proposición sería? Negativa, excelente. ¿Pero qué? ¿Negativa qué? Universal. Muy bien, Carolina. Entonces, ya sabemos nosotros que cuando nosotros encontramos el cuantificador, el término de sujeto, la cualidad o cópula y el término de predicado de cada una de las proposiciones, por ejemplo, para P, en donde todos los automóviles son consumidores de gasolina, y para Q, que es ningún automóvil es consumidor de gasolina, podemos identificar fácilmente que son universal afirmativa y universal negativa, ¿verdad, muchachos? Por lo tanto, la relación entre estas dos proposiciones categóricas es contraria, muchachos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, muchachos. Por lo tanto, las proposiciones darían contrarias. ¿Vale? Muy bien, excelente, muy bien. Excelente participación, muchachos. Cuando nosotros encontramos estas dos proposiciones, todos los automóviles son eléctricos, y Q, en donde nos dicen que algunos automóviles son eléctricos. Inicialmente nos dice a nosotros el ejercicio 3. Díganme cuál es la estructura de cada una de las proposiciones categóricas que estamos brindando nosotros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Identificamos inicialmente el cuantificador para P, todos, ¿cierto? El sujeto, automóviles o los automóviles, lo pueden colocar como quieran. Cualidad o cópula, son porque es el verbo que está uniendo la proposición. Y el término predicado, eléctricos, es lo que se está diciendo del sujeto, ¿vale, muchachos? Ahora, Q es, algunos automóviles son eléctricos, lo mismo, solamente cambia el cuantificador. Si nos damos cuenta nosotros, P es universal afirmativa y Q es particular afirmativa. Dense cuenta, entonces, una es de clase A y la otra es de clase I. Bueno, muchachos, entonces, por lo tanto, ¿cuál sería la relación entre estas dos proposiciones categóricas, muchachos? A los que están subalternas, me dicen por acá, efectivamente, muchachos, subalterna. Felicitaciones a Carol, que está muy atenta a la webconferencia. Entonces, continuamos. Un ejemplo 3, muchachos. Algunos ríos no son navegables. Es P. Q es, algunos ríos son navegables. ¿Qué hacemos nosotros? Inicialmente, como les dije hace un momento, cuantificador. ¿Cuáles? Algunos. Término sujeto, ríos. Cualidad o cópula, no son. Recordemos que aquí le vamos a meter la cualidad. ¿Qué es la cualidad? El valor de verdad, el es o no es, ¿vale? Entonces, para este caso es no son. Término o predicado, navegables. ¿Qué es? Algunos ríos son navegables. Entonces, cuantificador, algunos. Sujeto, ríos. Cualidad o cópula, son. Término predicado, navegables. Entonces, evaluemos. La primera, la P, la primera proposición categórica es algunos S no son P, ¿cierto? Algunos S no son P. Por lo tanto, es de clase O y sería particular negativa. Cuando nos dicen a nosotros, algunos S son P, es porque es una particular afirmativa de clase I, y por lo tanto, ¿qué tipo de relación tendríamos nosotros entre estas dos proposiciones? Muchachos, subcontrarias me dicen. Efectivamente, muchachos, efectivamente, independientemente si va de I a O o en su defecto de O a I, es igual, es subcontraria. ¿Vale, muchachos? Ejemplo 4. Todos los bancos son poseedores de riquezas. Para P, para Q, algunos bancos no son poseedores de riquezas. Entonces, cuantificador para P, todos. Sujeto para P, bancos.
cualidad o cópula para P, son, y término o predicado para P, poseedores de riqueza. En Q, algunos bancos no son poseedores de riqueza. Recordemos que tenemos que incluirle la cualidad y la cópula, ¿vale? ¿Vale, muchachos? Entonces, si nos damos cuenta, P es universal afirmativa de clase A, es porque todo S es P, y cuando nos damos cuenta, Q es particular negativa, ya que algunos S no son P, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de relación existe entre estas dos proposiciones categóricas, muchachos? Me dicen contradictorias, efectivamente, porque va desde la A hasta la O. Contradictorias, muchachos. De esa manera, ya nosotros damos por entendido el ejercicio 2 y el ejercicio 3, muchachos. Ya iniciamos en la parte del razonamiento que nos va a colaborar el profe Hugo. Quisiera saber Profe, si... José, si- es que el profe Hugo se quedó sin audio, entonces ok, está ahí, si de pronto usted puede continuar ahí. claro, 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 sí, Creo señor, no hay que problema. No hay empezó problema, sí, señor. a continuar. Entonces, inicialmente quiero saber si hay algún tipo de dudas o inquietudes en, en los dos ejercicios explicados anteriormente, muchachos. Yerlin, me dices que la asistencia, no, para web conferencia no hay asistencias, pero para B-Learning, ¿vale? Me dice Vivian Vargas, muy claro, no, ninguna, gracias, Profe, pues, efectivamente, vale. sí, también yo creo que es importante que recalcarle a los estudiantes que ellos también tienen, digamos, los encuentros con los tutores personalmente, ¿sí? Ah, sí, claro. Entonces, que son los Entonces, CIPA. Por si de pronto tienen una ok. duda o una asesoría más personalizada, de pronto. Recordemos, queridos estudiantes, que semanalmente con sus docentes, Sí. ustedes tienen un encuentro, lo llamamos CIPAS. El CIPA es creado para prácticamente relacionar toda la información dada en cuanto a las guías. Entonces, el docente realiza una especie de clase centrada en los ejercicios de la guía y todo esto con el fin de que ustedes puedan aclarar sus dudas o inquietudes en la materia, ¿vale, muchachos? Recordemos que hay tres tipos de encuentros. Está el CIPA, está la webconferencia, está el B-Learning. Pero en fin, el fin de todos esos tipos de encuentros es para que ustedes puedan afianzar sus conocimientos, aclarar sus dudas o inquietudes en cuanto a las guías que tengamos nosotros activas en el momento, ¿vale, muchachos? Adicional a esto, cada docente está haciendo asistencia en centro, se llama eso. Y tienen que mirar los horarios que tengan determinados sus diferentes docentes para que ustedes puedan ingresar al Skype y poder y preguntarle a su docente o ubicarlos para que le puedan aclarar cualquier duda o inquietud que vayan surgiendo en la materia. Muchachos, también Profe, ¿me puede recuerden que... escuchar? Ah, sí, señor, profe Hugo, ¿cómo Uy, está? profe, gracias, ¿no? Aquí, conectado. Me hace Ah, el sí. respaldo ahí, por favor, para poder continuar, ¿vale? ¿Le parece? Yo hago lo de los razonamientos. Claro, sí, señor, Sí, ya iba a profe. iniciar con Yo, razonamiento, pero usted, si usted gusta, pero puede hacerlo. yo lo hago, profe, muchas gracias. Me ayuda con el Con respaldo, mucho ¿vale? Por gusto. favor, porque esté pendiente, por favor. Claro, sí, Bueno, señor, con mucho compañeros, gusto. apreciados estudiantes, voy a comenzar a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor? Listo. ¿Ya terminó su tema, profe? Sí, señor, efectivamente Vale, ya entonces dejé voy de con el compartir. tema, bueno, voy con el tema de razonamientos. Voy a empezar a compartir pantalla. Un segundo, por favor. Como es habitual, por favor, me confirman cuando ya estén viendo mi pantalla. Vale, sí, señor, está cargando en el momento. Ya, Efectivamente ya está compartiendo, profe. Ok, ya podemos. gracias. Ya voy. Bueno, queridos estudiantes, buenas noches. Vamos a continuar con el tema que tiene que ver con razonamientos. Este tema de razonamientos es el cuarto ejercicio que les preguntan en su tarea 2. Entonces aquí tenemos una definición bien interesante, una definición rigurosa de lo que es un razonamiento y la vamos a leer, pero después vamos a entender una definición para nosotros en el contexto del ejercicio que venimos desarrollando. Entonces dice que un razonamiento pues, es un proceso intelectual y lógico del pensamiento humano. El razonamiento entrega argumentos sobre las condiciones mentales incurridas que justifican un determinado pensamiento. Bien, entonces, esto llevado al contexto dentro del trabajo que nosotros vamos a desarrollar, a usted cuando le entregan un razonamiento, le están entregando un párrafo que se compone de una información que a usted le entregan, una información, y esa información se llaman premisas. Y a partir de esas premisas y de su pensar,
de que usted ejecute un proceso de pensamiento, un proceso de razonamiento, usted va a llegar a una conclusión. Entonces, básicamente, en nuestro contexto en el que estamos trabajando dentro de la tarea 2, pues razonar es básicamente eso. A partir de la información que usted le entregan en premisas, usted determina una conclusión. Ese es el hecho de razonar, ¿listo? Entonces, Profe, profe señor, Hugo, perdón, sí, señor. me dicen los estudiantes que si por casualidad puedo hablar un poquito más fuerte y poder hacerlo un poquito más despacio en lo posible, por favor, profe. Ok, vale, muchas gracias. ¿Ahí me escucha Vale, mejor? buena señal. ¿Ahí ya me Sí, oyen yo lo mejor? estoy escuchando, Sí, exacto, yo muy también lo bien, estoy profe, ya escuchando lo escucho muy bien. perfecto. Vale, profe. Ah, vale, muchas gracias. Entonces, el proceso de razonar es pensar. A partir de una información que a ustedes le dan en sus ejercicios del punto 4, por ejemplo, a usted le dan una información que viene dada en premisas. Entonces, usted tiene que pensar sobre esas premisas y llegar a la conclusión. Eso es básicamente razonar, identificar la conclusión. Bien, entonces vamos a ver que hay dos tipos de razonamientos. Un razonamiento que se llama deductivo y un razonamiento que se llama inductivo. En los razonamientos deductivos, y les voy a comentar de una vez, la conclusión, cuando usted analiza un razonamiento deductivo, la conclusión está 100% garantizada. Entonces, como en el punto 4, a ustedes les van a preguntar qué tipo de razonamiento le han dado o con qué tipo de razonamiento usted está trabajando. Entonces, una forma de darse cuenta de que un razonamiento es deductivo es que la conclusión está 100% garantizada. ¿Vale? Por favor, tengan en cuenta eso, porque ahora lo vamos a analizar con los ejemplos. Otro tipo de razonamiento es un razonamiento inductivo. En los razonamientos inductivos, la conclusión no está 100% garantizada. O sea, la conclusión es solamente probable. Es probable que se cumpla, mas no está 100% garantizada, ¿vale? Entonces, esa es una característica importante para identificar lo que es un razonamiento inductivo. Otra forma para detectar cómo es un razonamiento deductivo, es que los razonamientos deductivos van de lo grande hacia lo pequeño, lo que se conoce como ir de lo general hacia lo particular, mientras que los razonamientos inductivos van de lo pequeño hacia lo grande, es decir, de lo particular hacia lo general. Eh, bien, entonces vamos a comenzar a ver aquí las características que ya, o sea, estas características de los razonamientos que estamos viendo aquí, son las características justamente que les acabo de comentar sobre los razonamientos deductivos. Entonces, como vemos aquí, establece conclusiones a partir de generalizaciones. Eso quiere decir que va de lo general hacia lo particular. Sus conclusiones son rigurosas y válidas. Claro, en un razonamiento deductivo, la conclusión está garantizada al 100%. Y digamos, no genera conocimiento nuevo por sí mismo. ¿Por qué? Porque es que en las premisas que a usted le están dando, pues ya se está verificando la conclusión, o sea, no se está descubriendo nada, mejor dicho, simplemente se está afirmando, se está comprobando, pero no se está descubriendo nada. Caso contrario pasa con los razonamientos inductivos, donde se genera conocimiento, ¿vale? Veamos un ejemplo aquí de lo que es un razonamiento deductivo, cómo actúan ellos. Entonces, mire que a usted le están dando este tipo de enunciado. Usted en su ejercicio 4 en la guía va a encontrar pues diversos tipos de enunciados para que haga, determine si son inductivos o deductivos. En este caso estamos analizando lo que es un razonamiento deductivo. ¿Y por qué? Veamos el ejemplo. Dice, los murciélagos son animales que duermen todo el día. Entonces a usted le están diciendo los murciélagos. Usted ya se imagina toda la población de murciélagos. Es una primera premisa, son animales que duermen de día y vuelan de noche. Mire que esto ya es una primera premisa, una primera información que le dan a usted. A usted también le dan otra información. Dice lo siguiente, los animales que vuelan tienen alas. Los animales que vuelan tienen alas. Entonces mire que esta ya es otra premisa. Aquí usted identifica dos premisas. Los murciélagos son animales que duermen de día y vuelan de noche. E identifica otra premisa que es los animales que vuelan tienen alas. Por lo tanto, por lo tanto, siempre le da paso a la conclusión. O sea que la conclusión de este razonamiento es que los murciélagos tienen alas. Entonces, usted tiene que identificar lo siguiente, si este razonamiento es deductivo o es inductivo. Cuando a usted le dicen los animales que vuelan tienen alas, observe que a usted le están hablando de algo grande. No le están particularizando nada, le están diciendo los animales que vuelan tienen alas. O sea, todos los animales que vuelan tienen alas.
y se llega a una particularización que es para los murciélagos. Mire que ya se particulariza, se va hacia lo pequeño. Entonces obtenemos esta conclusión que dice que los murciélagos, o sea, ya algo más pequeño, concluimos que tienen alas. O sea, estamos yendo de algo que es muy grande hacia algo que es muy pequeño. ¿Qué era lo grande? Lo grande es que los animales que vuelan tienen alas. Los animales que vuelan. Todos los animales que vuelan. Eso es lo grande. Y lo pequeño, pues particularizado para el grupo de murciélagos. Y la conclusión con respecto a ellos es que tienen alas. Por eso es que este razonamiento es deductivo, porque va de lo general hacia lo particular. Bien. Veamos otra serie de ejemplos para razonamientos deductivos. Mira lo que está pasando en esta situación. A usted le dan aquí perdón, retorno aquí un momentico. Y este ejercicio a usted se lo entregan, ya lo entregan con base en premisas. Entonces mira lo siguiente, mira lo que está pasando en este par de ejercicios. Una premisa 1 que le da una información a usted que dice que los ciclistas deben tener buen físico. Los ciclistas. O sea que usted ya entiende que son todos los ciclistas. Ahora mire que le particularizan una siguiente información. ¿Es particularizada para quién? Para Nairo Quintana, que es un ciclista. Se particularizó la información para Nairo Quintana, que es un ciclista. Y lo que se concluye aquí, por lo tanto, da lugar a la conclusión, es que Nairo Quintana debe tener buen físico. Entonces, ¿por qué? Porque Nairo Quintana es un ciclista y se garantiza que los ciclistas deben tener buen estado físico. O sea, Nairo Quintana en este caso es un caso particular de la información grande que se está dando. Por eso estamos yendo de lo general hacia lo particular. Es decir, estamos enfrente de un razonamiento deductivo. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí nos han cambiado peras por manzanas. Aquí nos dicen, toda planta nace, se reproduce y muere. Observa el enunciado, toda planta. O sea, ya usted arrancó con algo grande, toda planta. Y luego se lo particularizan con una siguiente información. La siguiente información es que toda rosa es una planta. Mire que este caso de las rosas ya es un caso particular de las plantas. ¿Listo? Ahora sí vamos a nuestra conclusión. Toda rosa nace, se reproduce y muere. Entonces, observen que arrancamos con un caso grande, toda planta, o sea, hablamos de todas las plantas y luego particularizamos para las rosas. O sea, estamos yendo de lo general hacia lo particular. Por eso estamos ante un razonamiento deductivo. Entonces, si ustedes logran identificar eso, de que cuando hablo de un razonamiento deductivo es porque voy de lo grande a lo pequeño, ya lo puedo identificar. O también cuando la conclusión está 100% garantizada, es porque estoy frente a un razonamiento deductivo. Les voy a poner un ejemplo, les voy a contar antes de pasar a los inductivos, les cuento un ejemplo para que lo analicen mentalmente. Si, por ejemplo, la semana pasada, parquémonos en la semana pasada, tenemos que está garantizado que de lunes a viernes de la semana pasada llovió todas las tardes. Entonces, mira la información que le estoy dando. De lunes a viernes de la semana pasada llovió todas las tardes. Usted ya se imagina algo. Usted dice, me están diciendo todo, algo grande. Entonces, si le comento a usted que en la tarde del miércoles de la semana pasada hubo un partido de fútbol, entonces usted ya se puede imaginar que ese partido de fútbol que es particularizado y que sucedió el miércoles de la semana pasada, pues ese partido de fútbol tuvo que haber estado pasado por agua. ¿Por qué? Porque la información grande me estaba garantizando que todas las tardes de la semana pasada, durante todos los días de la semana pasada, durante las tardes, estuvo lloviendo. Y mire que nuestro partido de fútbol se encuentra enmarcado en la tarde del miércoles de la semana pasada. Entonces mire que estamos yendo de algo grande, una información que inició con todos y se particularizó para un día, que fue el miércoles por la tarde. Entonces usted ya puede concluir que ese encuentro de fútbol estuvo pasado por agua. ¿Listo? Entonces mire que en este caso, por ejemplo, en el caso que les acabo de contar, la conclusión también va a estar garantizada al 100%, porque de entradita nos habían garantizado que todos los días había llovido. Entonces la particularización ya está garantizada al 100%. De esa forma usted también puede identificar que un razonamiento es deductivo. Vamos ahora a ver lo que son los razonamientos inductivos. Vamos a ver de qué estamos hablando cuando trabajamos con razonamientos inductivos. Entonces, en los razonamientos inductivos, las premisas que nos dan siempre una información particularizada. A partir de unas premisas, que es una información particularizada,
intentamos llegar a conclusiones de carácter general. Por eso es que se dice que este tipo de razonamientos inductivos generan conocimiento. Y de hecho el razonamiento inductivo es lo que se utiliza dentro del método científico, porque a partir de unas cuantas observaciones, que usted verifica que unas cuantas observaciones son verdaderas, usted intenta llegar a una conclusión general. Un razonamiento inductivo es más fuerte entre más observaciones usted pueda tener. ¿Listo? Porque digamos que tiene más soporte para justificar su conclusión. Sin embargo, en los razonamientos inductivos, la conclusión nunca va a estar garantizada al 100%, sino que es probable que sea verdad la conclusión, ¿listo? Entonces, esa es una buena forma para darse cuenta de que un razonamiento es inductivo. Por ejemplo, por ejemplo, ¿qué tal que volvamos nuevamente al caso de la lluvia durante los días de la semana? Supongamos que el lunes llovió y supongamos que el martes llovió y supongamos que el miércoles llovió. Volvamos a suponer que el jueves volvió a llover. Entonces mire que usted tiene 4 observaciones. Una observación para el lunes, una observación para el martes, una para el miércoles y una para el jueves. Sus 4 observaciones están diciendo que está lloviendo los días de la semana, que ha llovido durante esos días de la semana. Mire que esas 4 observaciones son particularizaciones. Entonces, usted podría pensar que el viernes también va a llover. Usted podría concluir a partir de sus 4 observaciones previas que el viernes también va a llover. Pero resulta que a usted nadie le garantiza que el viernes vaya a llover, no está garantizado al 100%. De hecho, puede pasar que ese viernes haga sol. Entonces, mire que en ese caso la conclusión no está garantizada al 100%. Por eso es que estamos frente a un razonamiento inductivo. Esa es una buena manera de detectar cuando un razonamiento es inductivo. Pregúntese usted siempre si la conclusión que le están dando está garantizada al 100%. ¿Listo? Sin embargo, este método, cuya conclusión se basa básicamente en probabilidades, pues ayuda mucho al método científico y realmente ayuda a generar conocimiento, cosa que no hacen los razonamientos deductivos. Bueno, lo más chévere de esto es tratar de entender esto siempre con ejemplos, ¿vale? Entonces, miramos, aquí tenemos un ejemplo. Leamos este ejemplo, a ver de qué estamos hablando. Entonces, nuestro ejemplo dice lo siguiente. El cumpleaños de Pedro fue el día lunes en un año. O sea, en un año él cumplió años un día lunes. Él observó al siguiente año, miren que él observó al siguiente año y miró que su cumpleaños cayó en un martes. Y volvió a hacer una observación pasado otro tiempo y se dio cuenta que su cumpleaños cayó en un miércoles. Entonces Pedro cree que después de 7 años se va a repetir la ronda de cumpleaños, ¿listo? Él está pensando que se va a repetir la ronda de cumpleaños, que después de 7 días, por ejemplo, él volverá a cumplir años un lunes. Eso es lo que él cree. Pero observe lo siguiente, resulta que él lo que hizo fue unas observaciones particulares. Esta no es una información general, son unas observaciones particulares que se dan para unos cuantos días. Observe que la hizo para un lunes, para un martes, para un miércoles. Son observaciones particulares y él intentó llegar a una conclusión. Entonces mire que esta conclusión a la que él está llegando, pues no se puede cumplir, no necesariamente se va a cumplir. No necesariamente, podría incluso llegarse a cumplir, pero no está garantizado que se vaya a cumplir. Por ese motivo, en este caso estamos ante un razonamiento inductivo. Recuerden que esa es una forma de detectar que un razonamiento es inductivo. Si la conclusión se me cumple al 100%, pero es que resulta que en este caso no se me cumple al 100%. Como no se me cumple al 100% la conclusión, me encuentro frente a un razonamiento inductivo. ¿Ok? Bien, los razonamientos inductivos pues realmente siempre parten, como les contaba, parten de lo particular. Ellos parten de lo particular y siempre intentan llegar hacia lo general. Vamos a ver este ejemplo que está dado con premisas. Entonces, mira lo que está pasando en esta situación. A usted le están diciendo Juan y le dan una información para Juan. La información que le dan para Juan es que él compró un carro Renault y le salió muy bueno. Y le dan una segunda información, una información para Andrea. Resulta que ella compró un carro Renault y también le salió muy bueno. Entonces, uno a la ligera podría llegar a pensar, listo, es que todos los carros Renault son muy buenos. Entonces, mire que allí, a partir de un par de observaciones que son particularizadas, porque esta información está particularizada para Juan y esta otra información está particularizada para Andrea, se intenta llegar, y permítame les completo aquí el ejercicio, se intenta llegar a una conclusión.
Por lo tanto, todos los carros Renault son de marca muy buenos. Entonces resulta que esto aquí se está yendo desde lo particular, dos observaciones particulares, y se busca llegar a una generalización. Observe, aquí dice todos, ya estamos generalizando que todos los carros Renault son muy buenos a partir de un par de observaciones particulares. Entonces mire que por eso en este caso estamos justamente frente a un razonamiento inductivo. Veamos el siguiente ejemplo. Resulta que Juan salió a la lluvia sin paraguas y se mojó. Y me dan otra información. Pedro salió a la lluvia sin paraguas y resulta que también se mojó. O sea que usted ya se puede estar imaginando, me están dando dos informaciones particulares, una particularizada para Juan y otra particularizada para Pedro. Y observe lo siguiente, observe lo que pasa en la conclusión. La conclusión me habla de todas, ya todas las personas. A partir de dos personas, intento generalizar la situación para todas las personas que salen a la lluvia sin paraguas, se mojan. Ya intento generalizar para todas las personas a partir de dos personas. Entonces, usted ya se puede dar cuenta que estamos ante un razonamiento inductivo, porque a partir de un par de particularizaciones, usted está intentando llegar a una conclusión de carácter general. Ahora, pues es que tampoco es cierto que todas las personas que salgan a la lluvia sin paraguas se mojen. Eso no está completamente garantizado. Alguien se fue por el andén y no se mojó. ¿Listo? Alguien se pudo ir por el andén y no se mojó. Entonces, mire que la conclusión no está 100% garantizada. Por eso estamos ante un razonamiento, en este caso, de tipo inductivo. Bien, entonces cuando vamos a comparar, por ejemplo, ya una comparación entre los razonamientos deductivo e inductivo, el razonamiento deductivo, como ya se les ha comentado, pues parte de un principio general y concluye con un caso particular. Y la conclusión es 100% verdadera. O sea que la conclusión siempre está garantizada. En el caso de un razonamiento inductivo, se parte de casos o de información particularizada de casos particulares y se intenta llegar a una generalización. Resulta que como lo vimos en los ejemplos, como les comentamos, pues la conclusión no siempre es verdadera, o sea, no siempre está garantizada, ¿listo? Sino que en el caso de los razonamientos inductivos, la conclusión es solamente, se mide en términos de probabilidades. Es probable que se cumpla. Bien, chicos, entonces cuando ustedes revisen su guía, cuando ya revisen allá lo que van a desarrollar, pues se van a dar cuenta que en el punto 4 en particular para los razonamientos, a ustedes les dan un enunciado. Y en ese enunciado, usted lo que tiene que hacer es identificar las premisas y la conclusión, y luego definir si su razonamiento es inductivo o si es deductivo. Pero no basta con eso. Usted tiene que justificar su respuesta. Usted tiene que decir por qué es deductivo o por qué cree que es inductivo. ¿Y cómo va a justificar la respuesta? Pues lo puede hacer de esa manera como se les comentó. O sea, pueden decir porque estoy yendo de lo general a lo particular en el caso de los inductivos y evidencie por qué es así. O también puede decir, por ejemplo, en el caso de los inductivos, puede decir porque la conclusión no está 100% garantizada y justifica su punto de vista de por qué no está 100% garantizada la conclusión. Entonces, mire que en ese caso usted ya estaría justificando lo que es un razonamiento inductivo. Ahora, si usted va a justificar lo que es un razonamiento deductivo, pues usted hace ver que está partiendo de situaciones generales, de información general, y está obteniendo una conclusión particularizada, una forma de hacerlo. Otra forma para justificar su razonamiento deductivo es que su conclusión va a estar 100% garantizada. Entonces usted la identifica y justifica por qué cree usted que está 100% garantizada y que por eso está frente a un razonamiento deductivo. El tema de la tarea 2 es un tema muy sencillo, muy sencillo. Dentro del foro de la tarea 2, ustedes encuentran 4 videos que explican cada caso. ¿Listo? Le explican cada ejercicio, le dan un ejemplo de cómo resolverlo. Entonces, es un tema muy sencillo. Aprovechenlo para que por favor vayan por esos 100 puntos que son muy ganables. El ejercicio realmente ya después de haber estudiado lo pueden sacar básicamente en una hora porque es bastante sencillo. Bien, quiero saber si ya antes de terminar hay alguna pregunta, por favor. Y si mis compañeros me ayudan con el chat, les agradecería. ¿Aló? No, profe, pues estamos aquí pendientes Sí, en el chat. sí, señor, efectivamente, pues todo hasta el momento ha marchado totalmente bien, profe. Esto, de momento ellos declaran que no tienen dudas, que todo muy claro, Vale, que no hay ninguna entonces duda. Entonces, pues, voy a dejar si de en- compartir.
Listo, listo. Entonces, siendo de esto, de esta manera, damos por concluida la webconferencia del día de hoy, muchachos, teniendo en cuenta que, pues, a modo de consejo, muchos estudiantes llegan y me dicen, profe, es obligatorio subir mis aportes al foro. Pues no es que sea obligatorio, ¿no? Usted, si usted mirará si quiere o no quiere subirlos al foro. Tengan en cuenta que dentro de la rúbrica de evaluación sí dice que cada estudiante debe subir al menos 5 aportes al foro para tener la puntuación máxima en cuanto a ese criterio de evaluación. Y pues otra parte buena de uno subir su aporte al foro es pues de que va a recibir una retroalimentación por parte del tutor encargado, ¿vale, muchachos? También pues es ideal formar en ustedes, digamos, un aprendizaje colaborativo en donde ustedes puedan, digamos, participar en cuanto a los aportes que tengan sus compañeros y determinar si está bien o si está mal, darle su punto de vista, darle un apoyo o algo por el estilo, ¿vale, muchachos? Héctor Fabio, sí, sí, señor, efectivamente queda grabación, la vamos a compartir. Entonces, conforme Teams nos haga llegar el link de grabación, subimos la grabación a YouTube y las podemos compartir vía correo o se compartirá también Los foros, por el por los foros. campus, foros universitarios, por el foro, por toda También parte. en el apartado de últimas noticias de su campus virtual, que queda siempre en el panel de la izquierda donde Ujú. dice últimas noticias, ahí se publican todas las grabaciones de las webconferencias. No, no hay asistencia, ¿vale? Para webconferencia no hay asistencia. Listo, profe, gracias. Continúe, por favor. Listo. No, pues siendo así, mis profes, pues creo yo que los estudiantes están dando buenas noticias acerca de la webconferencia del día de hoy y que muy buena participación y explicación por parte de los docentes. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, podemos dejar de compartir en el momento y determinar por finalizada la webconferencia del día de hoy. Bueno, Muchas feliz gracias noche, muchachos. Gracias a todos. por asistir. Gracias. Profe Hugo y profe José Adrián, yo cierro y el enlace queda grabado automáticamente Dele Profe, los tres usted puntos y dale sí, de detener grabación. listo. Y ya podemos.